Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató, además, al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. El primer libro de los Macabeos que se nos ha proclamado en la primera lectura procede de una época crucial en la historia de Israel y a nosotros nos ayuda a iluminar un aspecto fundamental de la fe. Esa época crucial fue la de la persecución religiosa contra los judíos por parte de quien gobernaba en ese momento esa parte del mundo que es Tierra Santa. El gobernador seleucida Antíoco IV Epífanes, queriendo imponer la cultura helénica en todo el territorio, decidió acabar con los cultos locales, con las religiones de los pueblos sojuzgados bajo su imperio. Y los judíos sufrieron terriblemente por esta persecución, por este intento de Antíoco de acabar con la fe israelita. Como es lógico, en todas las persecuciones, muchos abandonaron la fe, prefirieron simular que profesaban la religión del imperio, que aceptaban al emperador como una divinidad, que ofrecían culto a los dioses que se les querían imponer, aunque en el corazón muchos de ellos seguían alabando a Yahvé. Pero si se trataba de expresar públicamente, pues lo expresaban públicamente. Ellos abrazaban la fe helénica. El problema vino precisamente cuando este piadoso judío Matatías, con sus 7 hijos, se niega rotundamente a ofrecer culto a los ídolos, aún a costa de su propia vida. Comienza la insurrección macabea, que así les llamaron a los hijos por el apodo que llevaba uno de ellos, Judas Macabeo. Macabeo significa cabeza de martillo, y parece que era por eso, por lo tesonero, por lo obcecados, por los fanáticos que eran estos muchachos. La importancia de ese tema es fundamental en una época de relativismo y de superficialidad de la vida cristiana como es nuestra época. Que lejos estamos, por supuesto, de la persecución violenta contra la fe, al menos en nuestra iglesia local. En muchos otros lugares del mundo actualmente se sigue persiguiendo sanguinariamente a los cristianos, pero ya son lugares aislados. No hay esa persecución, sin embargo, la idolatría está por doquier. El problema de la idolatría no está tan lejos del creyente como normalmente pensamos. Donde quiera que haya una persona, aunque vaya a misa todos los días y se dé golpes de pecho, que cree que un valor absoluto de la vida es el poder o el dinero o la propia comodidad, ahí hay una idolatría. Dios es desplazado como absoluto. Y uno podría revisar cuáles son los absolutos de su propia vida. Hay quien tiene como absolutos a sus hijos, o a su marido, su familia, lo que se llama idolatría de clan. Poner a la propia familia por encima de cualquier cosa es una idolatría. Nada puede estar por encima de Dios, ni el propio cónyuge, ni los propios hijos. Está la idolatría del trabajo.
Hay quien considera que el trabajo es lo primero. Todo lo demás debe supeditarse a su trabajo, a su profesión, a su empresa, a la productividad, a formar un patrimonio, qué sé yo. De muchas maneras se justifica la idolatría del trabajo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, recién casados, salen muy temprano de casa para ir a trabajar y vuelven después de las 10 de la noche? Toda la semana su familia no los ve. Y muchas veces trabajan también sábado y domingo, porque hay que facturar, porque ha llegado el fin de mes, qué sé yo. Son padres de fin de semana, cuando bien les va a los hijos. Es idolatría del trabajo, idolatría de la productividad, idolatría del tiempo extra. Ganar y ganar y ganar y ganar para aumentar el patrimonio, aunque esto vaya en detrimento de otras cosas mucho más importantes, como estar en casa, así simplemente. La sola presencia del padre o de la madre cambian por completo el crecimiento y la formación de los niños. Y no son los abuelos los que deben criar a los nietos. Es un gran defecto de México. Dejar que los abuelos, que suelen ser solapadores y fomentadores de la irresponsabilidad de sus propios hijos, asuman tareas que no les competen. Son los padres los que deben cuidar a sus hijos, no los abuelos. Pero eso en la idolatría de clan no se puede entender. Se hace todo por los hijos, no se les pone límites jamás, no se les puede decir, no, mi hijo, no puedo o no quiero. No existe madre que yo conozca en México que sea capaz de decirle eso a un hijo cuando el hijo le pide, oye mamá, ¿me cuidas a mis hijos? Tan fácil que es decir no, un simple no. ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad tuya. Fomentadoras de la irresponsabilidad. Y aún así van por la vida con su autoimagen de víctimas y de mártires y de gente entregada y sacrificada por los suyos. Confundimos todas las cosas. Cuando Dios no es el centro de la vida, cualquier cosa se convierte en absoluto, hasta la propia familia. El problema de la idolatría tiene que ver precisamente con esta profunda inseguridad que los hombres tenemos. Necesitamos aferrarnos a una realidad que nos supera y que ansiamos que pudiera ser definitiva. Esa única realidad es Dios. Si Dios no aparece en el horizonte del corazón, entonces otras cosas ocuparán el centro, se convertirán en tiranos de nuestro corazón. El próximo domingo estaremos celebrando, para concluir el año litúrgico, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que es precisamente una fiesta en la que proclamamos como único Señor, como único absoluto de la vida, a Cristo Jesús el crucificado. Cualquier cosa que nos aparte de allí es idolatría, aunque no le queramos poner ese nombre. Jesús llora ante Jerusalén, y llora precisamente porque Jerusalén ha perdido la posibilidad de su salvación, porque no ha encontrado a Dios en los acontecimientos de la historia. La frase que hoy la liturgia nos presenta en labios de Jesús, fruto de la inspiración de San Lucas, debería ser una frase que nos acompañara todo el día y nos cuestionara. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Quiere decir que los hombres no sabemos lo que nos conduce a la paz. Y la paz no es la tranquilidad, la serenidad, tener menos sufrimiento. La paz no es eso en el mundo bíblico. La paz es la plenitud de la armonía en los 4 órdenes relacionales de la vida humana. En la relación consigo mismo, en la relación con el otro, en la relación con Dios y en la relación con el mundo. Cuando hay armonía en esos 4 ejes, hay paz. Es sinónimo de bienestar, es sinónimo de bendición, es sinónimo de comunión, es sinónimo de fe profunda. La paz es precisamente el ideal que aspira el corazón humano, mucho más amplio que la simple felicidad que anunciaban los griegos. La Biblia no ofrece felicidad, ofrece paz, que es un concepto mucho más amplio que la felicidad.
Puede haber paz aunque haya dolor. Puede haber paz aunque tengamos un hijo en el hospital pediátrico. Puede haber paz aunque nos quedemos sin trabajo. Porque donde está Dios no se pierde la paz. Donde está Dios, el hombre se siente fortalecido, sostenido por una fuerza que supera los avatares de la historia. Pero eso, dice Jesús, está oculto a tus ojos. Y Jesús se lamenta de que no ha podido abrir los ojos de Jerusalén. ¿Acaso ha abierto los ojos de la iglesia? ¿Ha abierto los ojos de los católicos? ¿No somos tan ciegos como el mundo cada vez que damos una mordida? Cada vez que nos subimos en nuestra propia depresión, cada vez que sentimos que nuestra vida no tiene sentido, ¿no está oculto a nuestros ojos aquello que puede conducirnos a la paz? La última esperanza es que el sufrimiento haga reaccionar. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. No es una sentencia condenatoria, es la última esperanza del Mesías, que el sufrimiento haga volver al pueblo, como lo ha hecho en el pasado, al corazón de Dios. Cuando estaban en el destierro en Babilonia, volvieron a Dios. Cuando estaban presos en la esclavitud en Egipto, clamaron a su Dios y su Dios escuchó su clamor. A veces solo el dolor, la prueba extrema, nos hace voltear la mirada a Dios y decir: perdóname, acepta de nuevo mi corazón, volvamos a intentarlo tú y yo. A veces solo el dolor y el sufrimiento extremo mueven el corazón a la auténtica conversión. Hoy celebramos a alguien que fue capaz de luchar contra las idolatrías de su tiempo, que no se sometió a los tiranos de su época. Había prohibición de los curas de celebrar la misa y él iba de casa en casa, a escondidas, celebrando. La indiscreción de una mujer y de un niño que dijeron: sí, el padre celebró misa, hicieron que fuera hecho prisionero. Y como en esos días sucedió el atentado contra el presidente de la República, el presidente, que estaba furioso contra la iglesia por los documentos que había publicado el Papa Pío contra la persecución religiosa en México, decidió desquitarse del Papa a través de este cura inocente. El asesinato, porque no fue otra cosa, no hubo un juicio, no se presentaron pruebas contra los hermanos Pro. El asesinato del padre Pro es una muestra más de lo que los tiranos y las ideologías absolutistas pueden generar en ceguera, en obcecación y en soberbia. El padre Pro, cuando el que lo iba a fusilar le dijo: padre, perdóneme, le dijo: no solo te perdono, te doy las gracias. Se arrodilló, extendió sus brazos en cruz y recibió la carga de los fusiles. La sangre del padre Pro ha sembrado nuestra tierra de santidad, pero necesitamos mucho más mártires, no necesariamente que den la vida sanguinariamente. Mártir significa testigo, y testigo es aquel que ha vivido algo y da testimonio de eso que ha vivido. No necesitamos más catequistas de memoria, anunciadores de una verdad que no creen, curas que celebran sacramentos que no los mueven ni a ellos, mucho menos a sus comunidades. Necesitamos una comunidad de testigos que se han encontrado con el Señor vivo y resucitado y que hablan de ese testimonio, que comparten esa experiencia que ha cambiado sus vidas. Cuando la iglesia sea otra vez una comunidad sencilla, pobre, humilde, de testigos enamorados, de testigos alegres, de testigos valientes, capaz que sembraremos de nuevo de cristianismo auténtico en nuestra tierra. Que así sea.